Buenas noches, continuamos en Hable el Pueblo, ahora con nuestro segundo panel para tocar otro tema igual de interesante y sobre todo importante que reflexionemos porque tiene que ver con los equipos de campaña de ambas agrupaciones. Guerra de técnicos, ¿están midiéndose para el debate? De eso vamos a conversar y vamos a tratar de resolver esta interrogante que nos plantea este primer tema. Me acompaña Carlos Treyes, que es catedrático universitario y analista político. Carlos, buenas noches. Nancy Arellano, consultor político. Muchas gracias, Nancy, por participar con nosotros. Y Pedro Gamio es viceministro de Energía y Minas. Señores, buenas noches. Bienvenidos a Hable el Pueblo. Gracias. Gracias. Los últimos días hemos visto una exposición por parte de ambas agrupaciones de sus técnicos. Nos da la sensación de que así como cuando alguien va a mirar las peleas de gallos y empiezan a poner pues a sus gallos, digamos, más diestros o más peleones, para que la población trate de acercarse un poco a las propuestas que ambas candidaturas tienen. Pero también la gente se pregunta, ¿por qué primero los técnicos si ellos quieren escuchar a Keiko y a Fujimori, a Keiko y a Pedro Pablo debatiendo? Pero la sorpresa es que hay bastantes incorporaciones. O sea, Eduardo Pérez Rocha, experto en seguridad ciudadana, Hernando de Soto, Luis Carranza, que fue ministro de García de Economía, y PPK no se ha quedado atrás, ¿no? Avelino Guillén, por ejemplo, que ha sido fiscal, que ha tenido el caso de Fujimori, y para muchos, hoy día leí un artículo de un analista que decía gallo viejo con el ala mata, y creen que esto de sacar a Avelino Guillén ha sido una especie de reacción a tiempo y prudente de Pedro Pablo. ¿Qué opinión tienes, Nancy? Bueno, creo que primero que nada, bueno, la ciudadanía quiere creer, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Y en ese sentido, para poder llamar al voto, al acto de fe de la candidatura, también hay que ver quién va a llevar a cabo qué. Y yo creo que ya en el siglo XXI se sabe que el presidente no hace todo, sino que los equipos son importantes. Ahora, que estos equipos se mantengan en el discurso técnico y no bajen al discurso político puede ser también peligroso, porque cuando abres la vocería, si el discurso no está bien manejado y no logran realmente capturar, ha habido errores en estas semanas que hemos visto, por ejemplo, con comentarios fuera de lugar, hemos visto comentarios medio xenofóbicos, hemos visto comentarios... El de Torne, por ejemplo. Claro, entonces tú puedes tener un buen técnico, pero si el técnico no te maneja la pericia, en ese momento puede ser incluso algo negativo. Entonces abrir la vocería también tiene sus puntos de cuidado. Y creo que el debate de técnicos va a presentar una plataforma política para pintar, para dibujar que ese plan de gobierno es viable, es factible. Ahora, que logren eso es lo que se puede traducir en votos. Si no lo logran y se mantienen en un lenguaje de gallos, a ver quién es más técnico que el otro, o quién sabe más, o quién ha escrito más libros. Que nos da esa sensación con lo que claro, estamos ahorita, ¿no? Ahí vamos a tener una pelea de currículos en vez de una pelea de personas que quieren acceder al poder y para eso necesitan votos. Eso no se puede perder de vista. Claro, por supuesto. Y ahora, nosotros hablábamos en otro panel, Carlos, contigo, que era necesario que los candidatos digan, ¿no?, quiénes van a ser sus futuros ministros o de quiénes están pensando para darles responsabilidad de gobierno. De repente, ahora que vemos a los técnicos en esta especie de guerra mediática, porque no se ha constituido esta exposición de técnicos, ¿tú crees de que esto le dé resultado tanto a Keiko, bueno, parece que no está dando más resultados a Keiko, ¿no?, que a PPK? Yo creo que es un buen insumo para la ciudadanía que se muestre la información de quiénes van a ser los cuadros. Sin embargo, esto ha traído algunas consecuencias no muy favorables para uno u otro candidato porque se han acusado de hacer redes predeterminadamente antes de la elección, ¿no? Entonces, es como un arma de doble filo. Lo que yo sí quisiera detenerme es que hoy, en la ciencia política contemporánea y en realidad desde hace décadas, esta separación de técnicos y políticos es un poco difusa. Se habla, por ejemplo, de tecnópolis, ¿no? Por ejemplo, hay partidos que están muy llenos de técnicos militantes. La socialtecnocracia. La socialtecnocracia y técnicos, por ejemplo, que tienen muchas habilidades políticas y argumentativas, que son de los que estamos hablando en este momento, ¿no? Digamos, Hernando de Soto no es puramente técnico. No, para nada. Ha sido candidato a la presidencia. Ha sido candidato a la presidencia. Elmer Cuba no es puramente técnico. No. Y en realidad también los políticos necesitan hoy una dosis de tecnicismo. Un político no puede hablar disparates hoy con tanta información que circula. O en este caso, Pedro Pablo Kuczynski será un poco más político. Pedro Pablo Kuczynski es un técnico que ha adquirido habilidades políticas con el tiempo, ¿no? Entonces, esta mezcla, ¿no? Ahora, ¿quiénes salen en primera instancia? Los que tienen un poco más de etiqueta de técnicos, ¿no?, para esperar el plato de fondo,
que son en realidad los liderazgos, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa que es un poco relativa, ¿no? Es un poco relativa que yo quisiera acotar, ¿no? Todos son parte de un conjunto de voceros, como mencionas, Nancy, todos son parte de un conjunto de voceros con matices que los diferencian, pero todos tienen algo de político, todos tienen algo de técnico, por eso están ahí, Claro. ¿no? Pedro, tú has sido viceministro de Energía y Minas, eres un hombre de partido, se puede decir que tú eres un técnico que sabe de partido, ¿no? Y que has logrado convivir bien con estas dos personalidades, ¿no? Que al final son una sola, ¿no? ¿Hasta qué punto tú crees que los técnicos que ha incorporado Keiko van a ayudarle de repente para que la ciudadanía se concentre en lo que está presentando a que intente escarbar las cosas de las que se le acusan, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo soy una persona independiente, que tengo experiencia, sin lugar a dudas, y esa experiencia me dice que no es fácil hacer prevalecer la opinión técnica cuando existe por medio un compromiso político. Se necesita mucha fuerza, voluntad y principios para hacer respetar la capacidad de discrepar. Y incluso llegado el momento, anteponer los principios a lo que ahora vemos lamentablemente como una práctica, que a veces tenemos personas que parecen que ejercen la función pública para la quincena. Es decir, no hay un compromiso, no hay una preocupación por dar un servicio digno y por mejorar cada vez en función a lograr una ciudadanía contenta y un país viable. Creo yo que esto de los técnicos es un gran factor de distracción. Los técnicos van y vienen. Es más, me atrevo a decir que si analizamos quiénes fueron los técnicos que acompañaron a los candidatos elegidos presidente en los últimos gobiernos y quienes finalmente estuvieron apoyando en el gobierno, nos damos cuenta de cambios realmente espectaculares. Es decir, el equipo que acompañó al presidente Fujimori en su primera elección, la mayor parte de ellos, los técnicos, no trabajaron en el gobierno con él, fueron otras personas. En el caso del gobierno del presidente actual, del presidente Humala, la mayor parte del equipo técnico presentado en el momento de la elección y está pasando se hizo ahora, tabla rasa con ellos. Pedro, y está pasando ahora, por ejemplo, cuando se supone que Fujimori y Pedro Pablo tienen sus equipos con los que han venido trabajando sus planes de gobierno, pero sin embargo, en este momento de segunda vuelta, que más bien ellos deberían, si quieren mostrar técnicos, mostrar a quienes trabajaron en estos planes de gobierno, más bien Seguridad Ciudadana, Pérez Rocha. Economía, pero, por Cuba. ejemplo, el general que tú has Son los mencionado nuevos. acaba de cometer un grueso error. Y ese grueso error obliga a aclarar temas y obliga a precisar conceptos. Para mí, lo más limpio, lo más eficaz y lo más honesto es que ambos candidatos se encuentren en un debate frente a frente, pero no solo en un debate, sino, y eso es lo que yo lamento, que haya renuencia a debatir. Debería haber un debate en el norte, en Lima y en el sur del país. Claro. Y escoger los temas. El tema de seguridad es un tema importante, Lucha contra la corrupción. el tema de la corrupción, el tema del medio ambiente, la minería informal, el tema de la reforma económica. Hay temas que deberían ser, que son prioritarios y que sin embargo la población percibe como que no hay tanta importancia de parte de todos los candidatos porque están, para muchos sí, distrayendo la agenda política. Lo que quiere ver el ciudadano es eso. Bueno, el ciudadano quiere ver debatir a quienes van a ejercer la función de gobernar. Los técnicos que vemos hoy sumándose en el último minuto a un lado o al otro lado, para mí eso no define un gobierno. Bien, señores, tenemos llamadas telefónicas. Aló, buenas noches. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Aló, buenas noches. Quería dar mi opinión con respecto a los técnicos. Me parece increíble que algunos panelistas elogien al economista Hernández de Soto como un hombre muy inteligente. Él será inteligente para las grandes corporaciones, mas no para el pueblo, ya que él nos llevará a la privatización. Y ustedes saben que Keiko y Pablo Kuczynski no son ni chicha ni limonada. Muchas gracias. Bien, gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Aló.
Se fue la llamada. Pasamos con otra llamada. Aló, buenas noches. Aló, ¿lo escuchamos? Buenas noches, señora. Le felicito por el gran programa que tiene, de verdad que nos ayuda bastante, sobre todo la cultura que vamos obteniendo. Pero la lástima es con respecto al debate, ¿no? Mire, yo tengo me he dado cuenta de que a veces si va a ser el debate, por ejemplo, a Keiko le van a favorecer porque le hacen preguntas justamente para que ella pueda responder, ¿no? Yo no entiendo cómo es que durante todo el tiempo que ha habido los candidatos se ha visto de que se favorece la pregunta, el sorteo, pero ¿cómo el sorteo? Las preguntas son como para ganar puntos. Si esto fuera justo, valdría la pena ver realmente este debate. Bien, gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. ¿Aló? Sí, lo escuchamos, adelante. Muy buenas noches. Escucho que hablan ustedes de los técnicos. En la señora Keiko Fujimori, que ha tenido la habilidad de escoger un buen técnico, que es el general Pérez Roy. Hablamos mucho de las 24x24 y nadie sabe explicar qué cosa es un servicio 24x24. En la policía, lo digo yo por experiencia, en la policía existen diferentes tipos de servicios. Sí, no, totalmente de acuerdo. Acá hemos tocado durante 2 paneles este tema que nos parece importante y debatible. Aló, buenas noches. ¿Habla el pueblo? Sí, habla el pueblo, señora. La escuchamos. Ya quería dar mi opinión respecto a estas elecciones, porque ustedes están solamente limitándose a esto que ha quedado en segunda vuelta, pero realmente nosotros venimos ya votando muchos años por el mal menor o por el candidato el anti, y realmente no llegamos a nada y cada vez estamos peor. Bien, gracias por su comunicación. En realidad estamos tocando estos temas que nos convocan porque estamos en un escenario de segunda vuelta y es importante tratar de aclarar o pretender aclarar algunas de las dudas que tenemos como ciudadanos para saber por qué candidato también elegir. O sea, claro, si bien es cierto, cada uno de repente ya tiene alguna preferencia, pero es necesario conocer y poner los puntos sobre las IES. Nancy, ¿tú crees que al exponer a estas incorporaciones sobre las personas que ya han venido trabajando en los planes de gobierno de ambos candidatos, ¿no hay también un tanto de deslealtad y de repente de oportunismo? Bueno, yo tengo rato escribiendo sobre el tema de la crisis de credibilidad y la crisis de credibilidad ligada a las falencias que hay en el sistema de partidos. Se supone que los partidos son la cuna por excelencia justamente de esos funcionarios públicos, de esos técnicos que vienen a acompañar y que en efecto tienen componente político y componente técnico combinado. Cuando tenemos partidos débiles pasan estas cosas, porque más allá de lo que ha podido avanzar Fuerza Popular en los últimos 5 años o Peruanos por el Cambio, lo cierto es que como estructura partidista no estamos hablando de estructuras partidistas fuertes, ni a nivel ideológico, ni a nivel de principios claros o de cómo se maneja en el espectro, no sabemos qué esperar y por esa razón empezamos a intentar buscar señas en los discursos, en los mensajes, de quién se hacen amigos, a quién muestran, con quién se toman la foto, a quién sonríen, con quién firman pactos, porque no hay digamos que un credo que uno diga, esta persona piensa así o se mueve en este espectro y yo sé qué esperar. Entonces, sí creo, por un lado, que puede haber ciertas desavenencias importantes. Creo que, por ejemplo, he leído hoy algunas declaraciones de Soto, justamente de ciertas discrepancias que hay con gente que está en Fuerza Popular y él señalando que Keiko le había prometido que iban a hacer lo que él decía. Y a mí me parecen unas declaraciones pues claro, aventuradas, porque lugar, ¿no? O sea, claro, la candidata es ella. Me parecía fuerte porque creo que la candidata es ella por un lado y por otro lado la gente tiene que tener una expectativa sobre la agrupación política, porque si no, ¿de qué estamos hablando? ¿De un pragmatismo absoluto? Ahora, la responsabilidad, Carlos, respecto a que nuevamente asistimos a elegir por el mal menor o motivados por el anti, es compartida. O sea, lo que dice Nancy es cierto, hay responsabilidad de parte de la ciudadanía y los partidos por no haber tratado de mejorar la institucionalidad desde lo político, y también hay responsabilidad de parte de la población, ¿no? Porque la voluntad popular finalmente es la que se ha impuesto. O sea, aquí nadie obligó a nadie a votar, los resultados se dieron
porque la gente acudió a las urnas a votar democráticamente. Es un problema siempre complejo. Es ¿no? de Miles ciudadanía variables, y de políticos, ¿no? Sí. La gobernabilidad es una fuerza de equilibrios entre lo que decide el gobernante y de alguna manera lo que la acción colectiva recibe de buen o mal agrado, ¿no? Esto es un poco, pero yo quería volver al tema que planteaba Nancy, ¿no? En términos estrictos, los técnicos no existen. O sea, ¿qué cosa es un técnico? Una persona que calcula, que no tiene subjetividad, que es absolutamente neutral, que es Pero claramente eso es lo que hemos científico. visto, Carlos. Técnicos que calculan, yo tengo mis dudas y mis distancias con esta perspectiva, lo podemos discutir. Yo más bien haría una diferencia entre especialistas y generalistas, ambos con una mezcla de técnico y político. ¿Quiénes son los especialistas? De Soto, los especialistas en seguridad, todos tienen mezcla de técnico y político. ¿Y quiénes en teoría deberían ser los generalistas? Es decir, con una mirada más amplia que incluye diversos conocimientos, con viaje, con experiencia, deberían ser los líderes, los que están en la cabeza, en una situación arquetípica, no en una situación ideal. Y se termina imponiendo en una campaña el mejor generalista, el que tiene más herramientas en el bolsillo para sacar en el momento indicado, en el debate, cuando se encuentra un poblador en la calle y le brinda algún regalo, en un momento televisivo especial, cuando tiene que hacer una broma o incluso cuando tienen que cantar, ¿no? Es un Yo diría generalista. que desarrolla más empatía. También. Creo que Sí, la pero empatía, el pathos. siglo XXI no está para improvisaciones, es decir, Nadie dice eso. ya no podemos darnos el lujo de pretender que alguien sepa de todo y se necesita soporte técnico en las decisiones políticas, pero yo estoy de acuerdo con Nancy en el sentido de que hay una crisis profunda en los partidos políticos, casi son inexistentes, y prueba de ello es que la mayor parte de miembros del Congreso son independientes, gente convocada Invitada. coyunturalmente a adherirse a un proyecto político. Y esto es bien importante ¿Pero analizarlo. ¿Tú crees que si haya proyecto político tanto en PPK como en el fujimorismo? O sea, definitivamente hay un plan de gobierno en cada uno de los grupos en contienda, hay un discurso, hay mensajes, Pero no hay tesis fuerza, políticas, sí, tesis pero políticas. no existe Un plan mínimo, un plan máximo, como se no hablaba existe antes. un desarrollo institucional que permita darse cuenta de lo que es, por ejemplo, la socialdemocracia alemana. O sea, estamos muy lejos de eso. El Perú tiene hoy una política superficial, una política precaria, Electoralista. una política generalista, Inmediatista. y que le tiene miedo a la confrontación de ideas y que hace que a la hora de comparar uno con otro nos demos con la sorpresa de que en muchos aspectos hay la misma plataforma de propuesta. Entonces, lo que va a definir el voto es esencialmente la tarea emocional. ¿Cuál de los dos candidatos genera la confianza parte del suficiente conocimiento y la generalista. credibilidad para... Hay quienes dicen que por eso, en vez de, digamos, como son tan parecidos y como son propuestas casi similares, entonces tienen que buscar temas de debajo de la mesa para pelearse entre ellos, ¿no? Claro. Es Yo mejor creo que una explicarlo. cosa, yo no he dicho que se puede prescindir de los técnicos. Yo he dicho que todo técnico tiene su parte política. Totalmente técnico la computadora y los robots. Tú, yo, todos los que estamos acá tenemos intereses, subjetividad y valores. Entonces tenemos un componente político. Y en relación al tema de los generalistas, me refiero a las cabezas, a los líderes. Nadie cree que van a saber todo a la perfección. Tienen menos profundidad y mayor amplitud, una suerte de cultura general. Yo creo que podríamos tomar un pedacito de cada uno. Sí, hay una Y hablar definición. de, por ejemplo, Como todo. como Es dice la definición Hannah técnica Arendt. de Carlos Treyes. No, Hannah Arendt, por ejemplo, planteaba el tema de la banalidad del mal, ¿no? Cuando hablaba del caso de los nazis. O sea, yo creo que el burócrata que se dedica a la tarea cotidiana, como decía el señor antes de decir de 15 y último, lo que me toca hacer, me toca sellar este papel y ya, y no piensa más allá de su oficina y sus cuatro paredes. ¿Pero eso existe en la realidad? Mira, yo creo que sí, que no ¿Sí? piensa más allá del fin de... Es un Sí, poco y de hecho, reducir la condición humana, ojo, para usar el título de Hannah Arendt. no lo digo por eso, lo digo porque, por ejemplo, los presupuestos que no se ejecutan año a año son producto de ineficiencias procedimentales en la gestión pública. ¿Y Sí, por qué pero- nadie sale a la calle a denunciar eso frontalmente? Porque esos cuerpos técnicos no presentan denuncias, Pero en todo caso, por ejemplo, ante Contraloría. Porque posiblemente Tenemos, tienen a ver, intereses que tenemos no les hacen problemas, enojar ahí. tenemos problemas graves de Tenemos una- corrupción, tenemos problemas graves de seguridad, tenemos problemas en energía, tenemos problemas en calidad de los servicios que el Estado debe brindar, ni qué hablar de la educación. Y es increíble que los dos candidatos
que están compitiendo no puedan, y estamos esperando, hay una buena señal, el debate en Piura, el debate en Lima, pero no estamos haciendo que lo principal, que es darnos cuenta cuál va a ser el mejor timonel para el país. Eso, ese es el fondo del Sí, gestión asunto. pública. Claro, pero por eso era la pregunta inicial, ¿no? Que se le planteaba al panel. O sea, esta exposición de técnicos como que es una especie de calentamiento para poder llegar al debate y al final podemos ver enfrentando propuestas. Para mí es más distracción. ¿Tú crees que es una distracción? Porque debates técnicos de técnicos que se pasan a una y otra tribuna no va a definir un gobierno. Va a definir un gobierno quiénes van a ser los Sí. Señores, generales. No le presten dos atención llamadas, a la tenemos dos gente. llamadas No le presten telefónicas, atención al señores. debate técnico. Aló, buenas Así noches. es. Aló, buenas noches. Robert Quevedo de Santa Anita. Quería darle dos opiniones, o sea, uno por lo cual el pueblo peruano va a sufrir, con dos asesores y un técnico que está ahorita en la candidata de futbolista. Uno es Kim Clipper, que es presidente, como es conocido, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos, y han monitorizado antes, y si entra algo al gobierno, el pobre pueblo va a sufrir con el costo de la medicina, porque se va a triplicar, quintuplicar. Bien, señor, muchas gracias por su llamada. Le pedimos por favor que sea más breve porque ya estamos terminando con el programa. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Lo escuchamos, señor, adelante. Estoy de acuerdo con el plan de gobierno del señor Kuczynski. Bien, gracias por su comunicación. Carlos, conclusión final. Sí que efectivamente, para tomar un poco lo que plantea el televidente, los planes de gobierno son bastante parecidos y yo creo que al final se va a imponer el líder que tenga mayores virtudes, ¿no? El que muestre que tiene una perspectiva, digamos, clara del país. Yo no sé si el que tenga mayores virtudes, sino el que sepa llegar mejor, aunque no A ese tipo de necesariamente sea virtudes. el más virtuoso. A ese tipo de virtudes me refiero. A ese tipo Yo de no sé si virtudes. esas son virtudes, pero en todo caso Como son, no, lo son comunicacional. capacidades. Son Que tú estés hablando en capacidades. este momento con coherencia es una virtud o una capacidad. No nos detengamos tanto en los matices porque los términos siempre son relativos, ¿no? Pero digamos, yo creo que la iluminación del buen liderazgo se va a imponer de uno u otro bando, entre uno u otro bando. Bien, Pedro, muchas gracias. Nancy, Carlos. Gracias a ti. Queda temas para seguir debatiendo. Señores, que les recomiendo antes de irnos, no recomendado para señoritas, de José Rosas Ribeiro, el poeta y novelista peruano que reside en Francia hace más de 30 años. Este es un libro de relatos totalmente desinhibido que no va a dejarlos parpadear. Y un libro de derecho, Arbitraje buscando la justicia en la vía privada, de Alejandro Verástegui. Aquí habla de un tema que está ahora muy de moda, que es buscar la justicia en la vía, digamos, no convencional. Conmigo será hasta el día de mañana y los dejo ahora con Eric Eklund y Factor 11. Lucha con firmeza.